atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo eso Pedro, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. A vosotros negasteis al santo y al justo, y dijisteis que y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Palabra de Dios. Amén. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, hable con fuego a nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé entendimiento, comprensión. Que nos dé, Señor, certeza. Que nos dé, Señor, el querer llevarnos el mensaje a la vida diaria, a compartir. Señor, gracias por tu bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén. El don de la fe. Un regalo que seguramente ustedes en algún momento, o en varios momentos, o en muchos momentos han meditado, y que ahí lo secreto en su casa, o tal vez públicamente, o en el templo, o en algún lugar, han derramado lágrimas, se han gozado por ese regalo. A veces no hemos meditado en esto. Un regalo que el Señor preparó desde antes de la fundación del mundo. Desde aquel entonces dijo: un día será concebido este varón, esta mujer, que se llama así, y un día de su vida va a haber algo que va a suceder, y en ese momento yo voy a depositar el regalo de la fe. Un regalo precioso y hermoso. Hay dos grupos: quienes no lo tienen y nunca lo tendrán, y quienes lo tienen y los que lo tendrán. Y debiéramos cada día levantarnos y decir: Señor, gracias por este regalo, por este don de la fe. Ubicándonos en dónde estaba este hombre, y quiénes dos, Pedro y Juan, estaban en el templo allá en el Monte Morín, allá en Jerusalén. En ese templo que se nos ha descrito, donde hay un primer patio, donde se congregaban los gentiles. Y ahí estaba ese acceso llamado el pórtico de Salomón, ese primer acceso a esa área de los gentiles. Y luego había otra división y había un pórtico llamado, ¿qué es el pasaje? La Hermosa, donde se entraba a donde estaban las mujeres judías. Ya los gentiles no podían llegar allí. Y luego estaba enseguida de las mujeres otro patio donde estaban los hombres judíos. Y luego estaba el acceso al templo de los sacerdotes. Y luego allá en el lugar santísimo, aquel sacerdote que tenía el privilegio de entrar ante la presencia misma de Dios. Bueno, en esa segunda puerta, antes de entrar donde estaban las mujeres judías, ahí estaba un hombre cojo, un hombre que no podía pararse, que no podía sostenerse desde mucho tiempo. ¿Qué estaba sucediendo? La iglesia estaba fundándose, la iglesia estaba empezando a crecer, existía por
obtener otra gran cosecha de almas. Quería la atención de la gente y Dios lo hace en diferentes maneras. A veces se escuchó un canto y quienes tuvieron fe. A veces oyeron un mensaje y tuvieron fe. A veces el testimonio de un hermano y tuvieron fe. Dios escoge diferentes maneras para depositar ese regalo. Pero en esta ocasión escogió el Señor un milagro para llevar a estos hombres a darse cuenta de quién es Dios y depositar la fe. Un milagro que más allá de la sanidad de este hombre, fue la bendición de que este hombre tuviera fe. Más allá de que sus piernas tuvieran por primera vez funcionamiento, tener la fe y estar en esa bendición que el Espíritu Santo le dio. Vamos a ver en este pasaje los efectos de la fe en los versículos, primeramente ahí del 1 al 6. Vamos a analizar estos versículos. ¿Qué hace la fe? Versículo número 1. ¿Qué provoca la fe? Ahí, si ustedes lo están viendo, ¿qué provoca la fe? Versículo 1 dice que fueron ¿qué? Juntos al templo. Que fueron juntos al templo. Yo no dudo que haya sido un esfuerzo de Pedro y de Juan por lo que tenían que caminar, la distancia que muchos tenían que caminar, y era un monte, ¿verdad? Aquí con 3, 4 escalones a veces ya subimos cansados. Hay un esfuerzo, sí. A lo mejor esta mañana te costó levantarte, te costó gastar en 2 camiones, te costó gastar en gasolina, te costó esfuerzo. Pero ¿por qué estás aquí? Por la fe. Esa fe que causa un gozo, una alegría, esa fe que te da necesidad de ir a la casa de Dios. Una fe que nos vemos diferente de las acciones que hoy tomaron algunos. Hoy algunos se fueron a un día de campo, hoy algunos se fueron a una cantina, hoy algunos tomaron otras actividades, pero no están en la casa de Dios. ¿Qué les falta? La fe. Subían juntos al templo. Hay un esfuerzo, hay una necesidad, hay un gozo. Ahí mismo en ese versículo 1 hay otra cosa que provoca la fe: la oración. Aquí juntos a veces te pudieras ver obligado a orar, pero cuando ya en tu casa solo, donde nadie te ve o donde nadie está, y te pones a orar, no oras porque a ver qué hago, o el simple hecho de hacerlo. Oras porque hay fe. Y ahí es donde tú puedes darte cuenta que Dios ya puso en ti ese regalo de la fe. En medio de todo esto, de este caminar para allá, era también el deseo de orar, de pedir, de solicitar, de rogar. Más adelante veremos que tenían unos horarios para orar. Versículo número 2, que vemos ahí que produce la fe: que entraban gentes. No nada más era Pedro, no nada más era Juan, que entraban gentes. Gentes, y hasta el día de hoy entran a la casa de Dios muchas gentes. A veces aquí cantidades de 50, 100, 120, y hay templos que albergan 10,000 gentes. ¿Y qué movió a todas esas gentes? La fe. Versículo 3. ¿Qué vemos ahí que hace la fe? Bueno, entran 2 grandes líderes a la casa de Dios. ¿Quién? Pedro y Juan. Con todo respeto, un señorón como Pedro, que predicó y que fue un instrumento poderoso, que estuvo con el Señor Jesús, pues pudiera decir: ya no está aquí Jesús. Pero Pedro y Juan estaban ahí. ¿Por qué? Porque a pesar de haber estado con él, la fe me mueve y los movía a ir a la casa de Dios. Versículo 4. Ahí en el versículo 4 empieza
muestra una acción de fe con una palabra. ¿Qué palabra? Míranos. Yo creo que por la mente de Pedro, de Juan, han dicho algo va a pasar. No son adivinos, pero sabían que algo había de pasar, y el Espíritu Santo, actuando en la fe de ellos, dijo: dile a ese hombre, míranos, algo iba a pasar. Versículo 5. Ahí hay una fe, sí, pero una fe equivocada. ¿Una fe en qué? En lo material. Y cuando es una fe en lo material, cuando es una fe en los hombres, esta fe se desgasta, falla, se equivoca, y puede ser que esta fe dé o no dé, y a veces más veces no da que lo que pueda dar, pero sin embargo al final de cuentas esta fe se desvanece y muere. En estos versículos Jesús estaba ahí, físicamente no, pero Jesús estaba obrando. ¿Mediante quiénes? Mediante sus discípulos Pedro y Juan. Es esto algo que Jesús quiere que la gente sepa. La presencia y el poder de Jesús sigue obrando en aquel entonces y ahora. Jesús necesita pies, manos y voz. Y en esa historia ocupó esos dos hombres. Pero la historia continúa. La historia sigue y necesita manos y pies y voz de quién? Tuya y mía. Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, hicieron este milagro. Pedro y Juan no son los únicos que pueden. Tú y yo también. Porque el que hace el milagro no son ellos ni nosotros, sino el Señor. Jesús obra mediante aquellos quienes en la oración. ¿Quieres ver que esto suceda? Necesitas ser un hombre y una mujer de oración. Es una herramienta poderosa, pero tristemente a veces es un medio que no usamos. Y podemos creer que no lo usamos porque probablemente es que no hay fe. Jesús obra mediante los que ven las necesidades de los desesperados, de los que sufren materialmente, físicamente, espiritualmente, y nos conmueve. ¿Cuántos años tenía este hombre de estar inválido? Más de 40 años. Si leemos el otro capítulo que sigue más después, allá en sus casas, más de 40 años inválido. Si ven a una persona inválida nos mueve como cristianos, pues saber que esa persona tiene más de 40 años conmovió ¿a quién? A Pedro y a Juan. ¿Cuántos años pidiendo? No sabemos, no se dice desde cuándo empezó a pedir, pero lo llevaban a ese lugar a pedir. Y a veces, cuando vemos a un mismo, como en este caso, hombre o mujer, mira, ese mismo decir que otra vez está pidiendo y otra vez está pidiendo, y no nos conmueve, es que no hay fe. Pero si ese hombre 10 veces, 20 veces, durante 40 años, lo estás viendo, debe de moverte el corazón, debes de tener un sentimiento, un deseo de apoyar, de dar, porque tienes fe y eso te hace hacerlo. Cuando pidió limosna, sí se dio cuenta que venían Pedro y Juan, pero yo creo que vio llegarlos y nada más, como algunos que piden limosna, agachó la cabeza y pidió algo. Ayúdenme. Posiblemente era retraído, tímido, incapaz de fijar sus ojos a la gente por vergüenza, por miedo. Y por eso Pedro y Juan les dicen: mírame. Pero hermanos, ¿cuántas gentes ven estas escenas y son desconsiderables, son insensibles y no sueltan nada de lo que tienen?
Pero más triste y más crítico, cristianos que son iguales. Y diría entre comillas cristianos. Y diría una pregunta: ¿tendrán fe? Jesús obra en los que extienden su mano y dan. Pedro actuó. ¿Por qué? Porque la fe le hacía entender que era representante de quién, de Jesús. La fe le daba entendimiento de que Dios le decía ayuda. La fe en Pedro sabía que iba a suceder algo para la bendición de ese hombre y para otros hombres. Por eso dijo: míranos. No sé con qué tono lo diría Pedro, sabemos que era de carácter fuerte, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que cuando dijo míranos, lo dijo ¿con qué? Con autoridad que le da la fe en el Señor. Pedro y Juan eran hombres guerreros de la oración. ¿A qué hora iban a la oración, hermanos? Dice ahí en el versículo: a la hora 9, o sea, a las 3 de la tarde. Pero debemos de decir que en esos tiempos había 3 horas fijas cada día de oración. La tercera hora, o sea, a las 9 de la mañana. La sexta hora, o sea, a las 12 del mediodía. Y la novena hora, que serían las 3 de la tarde. Todos los días, 3 veces al día, había culto de oración. Me imaginaba yo el éxito que tendría esta invitación para la iglesia de Bellavista. ¿Se imaginan el éxito? Todos los días, 3 veces al día. Pues me puse a pensar y dije: no tendríamos éxito, porque si nada más los martes a las 7 no viene toda la iglesia, pues menos todos los días, 3 veces al día. Pero Pedro y Juan sí iban, y por eso tuvieron éxito. ¿En qué? En lo que hicieron con ese hombre y la bendición que se derramó en todo el pueblo que estaba viendo esta acción. ¿Qué milagro se dio ese día que impactó a todos ellos? ¿Por qué sucedió ese milagro? Por la oración. ¿Se imaginan? Pedro y Juan son 2. Nosotros Bellavista somos 120. Si oráramos así, hermanos, pasarían grandes cosas si así fuera. Versículos 6 al 8. ¿Cómo actúa la fe ahí en el versículo 6? ¿Por qué vemos fe ahí en el versículo 6? Dice: lo que tengo, te doy. Pues no tenía nada. No traían dinero. ¿Qué dice ahí? ¿No traían qué? Ni oro ni plata. Pues como lo que tengo, te doy. ¿Sí? Cuando vamos por ahí nosotros y nos piden y decimos no tengo nada, pues no tenemos nada. Porque no actuamos como Pedro y Juan. Sí tenemos. A veces le damos a un pobre y lo dejamos pobre porque no le dimos lo mejor. ¿Qué era lo mejor? El Señor. Mira, te voy a dar estas monedas, pero déjame hablar por ti. Toma estas monedas, pero déjame decirte que hay un Dios que te ama. Como no hemos tenido el privilegio de hacerlo, vemos resultados, vemos cómo el Señor toca a estos hombres. Sabía Pedro que no tenía oro ni plata, pero tenía con él el poder de Dios, la fe en Jesucristo. Sabía que pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo iba a suceder algo. Y por eso, hermanos, nosotros debemos tener esta bendición que tuvieron estos hombres, porque el Señor es el mismo ayer y hoy. Y entonces dijo esa frase que de veras es un reto. ¿Qué dijo ahí? Levántate y anda. Sabiendo que era un hombre de más de 40 años, donde sus piernas no servían, donde jamás se había levantado, y decir levántate y anda es tremendo. Es un reto de ¿qué? De fe. Y hermanos, nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos tener estas bendiciones que tuvieron ellos dos. Sí. Es un reto que a veces no aceptamos. Y una vez, estando con un pastor, me dijo: hermano, tengo que orar por esta mujer que puso en las manos de una hechicera a su hijo para sanarlo. Tengo que orar por sanidad espiritual
espiritual por esta mujer. Pero allá arriba está un niño que no aguanta un dolor muy fuerte. Quiero que vayas tú y ores. Era como unos 3 metros a la escalera y luego subir la escalera y llegar al cuarto. Y entra en la mente, Señor, me mandaron a un reto. ¿Y qué podríamos pensar? Que ese niño va a seguir con su dolor. ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo lo podré lograr? Y ahí está el error. Nadie puede. El que puede es Dios. Por eso aquí Él dijo, levántate y anda. Porque la fe que había en Él tenía la capacidad y el poder y la autoridad para decirlo. Necesitamos, hermanos, de dejar de cuestionarnos y discutir si podemos o no, si clamamos o no, si lo pedimos en el nombre de Jesús o no. Él puede hacerlo, hermanos. Tú no lo vas a hacer nunca, lo va a hacer Dios. La bendición de ver actuar a Dios, hermanos, es tremendo. Versículo 7. Una fe firme. ¿Por qué fue firme la fe de ellos? Porque los pies, los tobillos, ¿qué? Se afirmaron. Sin medicamento, sin operación, sin tratamiento en ese momento. Pues puedes tú decir, quién sabe. Yo tengo un pastor que conozco que me compartió esta misma escena. Este pastor me dijo que estando ahí presente donde una niña tenía su pie dañado y sin función, ahí él fue testigo de ver cómo su pie se enderezó y caminó. ¿Lo crees? Si lo crees, es que tienes fe. Si no, ide al Señor fe, porque el Señor hace milagros el día de hoy. Versículo 8. La fe te lleva más allá de lo que tú pides. Más allá de lo que tú pides. ¿Qué quería Pedro que este hombre que caminara? ¿Y qué hizo? Saltó. Y siguió saltando rumbo al templo. El Señor nos da lecciones. Una vez compartí aquí que oramos por la familia Treviño. Y llegó esa familia Treviño a la casa y dijo, oye, mi abuela está por minutos, se está muriendo. Ya el doctor dijo que no hay nada que hacer, que vayamos, porque esto ya se acabó. Yo le decía al Señor, le voy a decir que sí puedes. Le voy a decir que sí hay poder en el Señor. Deja que viva más para que le alcancen a ver. Y oramos junto a la familia y la familia Treviño, y se fueron. Y seguimos orando y decía, Señor, estamos trabajando, estamos compartiendo, queremos más almas para el Señor. Esa familia Treviño te necesita. Queremos que tenga fe. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? No le dio unos minutos más a la abuela de los Treviño. La dieron de alta y regresó a su casa. El Señor da más allá de lo que tú pides. Y este hombre, saltando hacia el templo, se llenó de fe. Pero el milagro más hermoso, hermanos, fue que cuando los Treviño regresaron, cayeron hincados ahí en la cochera de la casa y tuvieron fe. Y creyeron en el Señor y se gozaron, y hoy son hombres y mujeres que sirven al Señor. Esto sucede cada día. Hoy en día, el milagro de la fe. Hermanos, Jesús está vivo. Su presencia y poder siguen activos aquí. Dios quiere que esto se sepa. Su presencia y poder están disponibles. Ten fe y ayuda
compara. Versículo 9. El testimonio de una fe invita. ¿Quién vio esta escena, hermanos? Todo el pueblo. Yo me los imagino a algunos de ellos con la boca abierta. Pero más allá de la boca abierta, dice que ¿qué? Que estaban llenos de asombro, de miedo. Hermanos, así es nuestro Dios. Un Dios asombroso y terrible. Versículo 11. El poder de la fe, hermanos, mueve, atrae, convoca, porque movió ¿a quién? A la gente al pórtico que se llamaba el pórtico de Salomón. Y el resultado, hermanos, fue doble. Hubo bendición ¿para quién? Para el cojo, y hubo bendición para el pueblo, que seguramente quería lo mismo que vieron en ese cojo. Versículo 12. Versículo 12. Hermano, no más dirección en la fe. La pastilla, el medicamento, el doctor, el hierbero, el pastor, los hombres de Dios no son estos los que hacen el milagro. Ahí atrás de todo esto está Dios. Allá en Isaías nos dice que el medicamento y que los hombres actúan y dan bendición en la sanidad. Pero ¿cuántos hombres y mujeres toman medicamentos, los mejores y mejores doctores, y mueren? ¿Y cuántos sin necesidad de ellos sanan? No es el hombre, no son los medios, ni Pedro ni Juan, sino Dios, y en el milagro que hace, pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Acuérdense de Jesús, les dice Pedro a estos hombres que estaban oyendo y que estaban viendo la escena. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. Crean en Él. Y yo me imagino que lo estaba diciendo Pedro con alguna sonrisa, con una alegría y un gozo en su mente, en su corazón y en su alma. Pero de repente se cambia la escena. Una fuerte escena, y les dice: aunque ustedes entregaron y negaron. Y cuando veía yo esta escena de este pasaje, me imaginaba como cuando papá regañaba a uno de mis hermanos y yo estaba viendo y diciendo: aquí detrás, ándale, para que sigas. Pero de repente volteaba a papá: y tú también. Y ya se acababa. Así también a estos hombres que se les dijo: ustedes lo entregaron y lo negaron, pues a ti también y a mí nos está diciendo esto. Lo entregaron por ti y por mí. Tú y yo tenemos tanta culpa como aquellos hombres. Versículo 14. Más fuerte les dice: ¿prefirieron a quién? A un homicida en lugar de quién? De Jesús. Ese hombre que te podía dar la fe, ese hombre que vino a morir por ti, ese hombre que te ama, lo quitaste y preferiste. ¿Puede suceder esto el día de hoy? Hermanos, a veces tú prefieres la desidia, la flojera, la indiferencia en lugar de venir aquí. A veces tú prefieres lo injusto antes que lo justo. A veces se prefiere la muerte más que la vida. Una lección muy fuerte con esas palabras de autoridad, diciéndoles una verdad. En el versículo 15 dice: mataste al autor de la vida. Qué tremendo. Mataste y matas al autor de la vida, el que le da sentido a la fe. Versículo 15. Y fíjate que por la fe en su nombre, ¿qué sucede? Les dice a ellos: ¿qué sucede? Un milagro.
Mira a ese que tú mataste, a ese que tú niegas, mira lo que hace. Le enderezó las piernas, pero más allá, le enderezó su alma, su corazón. La bendición del don de la fe llegó a ese hombre y a otros hombres, hermanos. Hermanos, Dios hace cosas, acciones, milagros, y las puedes palpar, hermano, si tienes fe. ¿A tu alrededor no has visto algún cojo espiritual? ¿A tu alrededor no has visto algún cojo físico? ¿A tu alrededor no hay alguien que te necesita? Como Pedro, como Juan. Ora, ten fe, y como Pedro y Juan, con autoridad, diles: mírame. Da si tienes algo material, pero mejor que eso, da lo que dijo Pedro. La fe, ese resultado del Señor en ese hombre, ese milagro, fue para que él y todo el pueblo tuvieran esa bendición de la fe. ¿La tienes, hermano? Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a predicar a través de este canto, hermanos. Para que crezcas
es para el día de oración y ayuno del próximo lunes 2 de abril. El día de oración y ayuno, y para celebrar este día y unirnos también en oración y ayuno, vamos a tener una cadena de oración como lo hicimos con el Día Mundial de Oración, empezando a las 6 de la mañana y terminando aquí juntos en el templo ese día lunes 2 de abril a las 5 de la tarde. Vamos a tener a las 6 de la tarde. Entonces tenemos el culto aquí a las 6 de la tarde. Vamos a armar esta cadena hoy mismo, y también vamos a recordar este mismo el próximo domingo. Entonces vamos a pedir, hermanos, si quién puede orar de 6 a 7 de la mañana, lunes 2 de abril, de 6 a 7 de la mañana. Hay quien pueda tomar como familia, como pareja, como persona esta hora. Está la hermana Erika, su hermano René. Sí, ya son de 6 a 7, de 7 a 8 de la mañana. No hay nadie de 7 a 8 de la mañana, hermana Marta Montaña. De 8 a 9 de la mañana, hermanos. Sí. ¿Ya está de 8 a 9? María Cadena. De 9 a 10, hermana Leticia Carrillo. De 10 a 11, hermanos. 10 a 11, ¿es la hora difícil? ¿Sí? Hermana Priscila. De 11 a 12. 11 a 12, ¿dónde está? De 12 a 1. Ricardo y Verónica. De 12